para comenzar con este bello webinar, esta hermosa oportunidad de que conversemos entre nosotros y nosotras, les quiero comentar que desde hace mucho tiempo la Fundación Colorearte está intencionando aportar con respecto a distintos lineamientos políticos, sociales y digamos, fruto de distintos acuerdos que a nivel nacional se están desarrollando con respecto al fortalecimiento de la educación artística. Y en diciembre del 2021 surgió un documento que publicó la UNESCO en su sede chilena, que dejó en evidencia grandes brechas y desafíos que aún están pendientes en la educación artística. ¿Y cómo se obtuvo esta información? Bueno, esta información se obtuvo a partir de más de 120 entrevistas que se realizaron a distintos representantes de la educación, la cultura y de la sociedad civil chilena que de alguna manera están involucrados en la educación artística. Entonces, nosotros, ¿qué ejercicio como fundación vamos a hacer hoy día? Revisamos de manera muy prolija este documento. Es un documento muy interesante que ustedes pueden revisar atentamente a través de la página web que dispone la UNESCO. Y nosotros, en este caso, como fundación, adherimos a ciertas conclusiones a las cuales este documento, digamos que sostiene, y dentro de los cuales yo hice un resumen para que de alguna manera también lo que la UNESCO manifiesta y lo que la fundación, en este caso, tiene como misión fortalecer, se alinea también con lo que ustedes como profesores y profesoras vienen desarrollando en sus escuelas. Por lo tanto, ¿qué vamos a abordar hoy día? Vamos a abordar, como yo les decía, estos desafíos y brechas que este documento dejó en evidencia y también de qué manera la misión de la Fundación Colorearte adhiere, bien digo, y viene hace mucho tiempo, como les decía, desarrollando un proyecto que viene a fortalecer también la educación artística. Dentro de las oportunidades y avances que este documento refuerza, está primero que muchas de las personas entrevistadas señalan como parte fundamental del proceso de aprendizaje de la educación artística, especialmente en pandemia, fue el uso de las plataformas digitales. Prueba de ello está lo que estamos desarrollando hoy día, que es comunicarnos a través de, como estamos viendo en este caso, a través de la página de YouTube, pero sin embargo, lo que se manifiesta en este documento, que no solamente tiene que quedar el uso de plataformas digitales como medio de comunicación en un contexto de pandemia o en un contexto de emergencia sanitaria, sino que tenemos que continuar utilizándolo como parte de un recurso de aprendizaje protagónico dentro también de la educación artística. Otra oportunidad también que señala la UNESCO está dentro de las oportunidades que la educación artística ofrece como estrategia de vinculación con el entorno. La educación artística como tal da la posibilidad a los niños y niñas de no solamente relacionarse de manera pasiva con la sociedad apreciando obras de arte, sino que también le permite comunicarse utilizando distintos recursos y lenguajes artísticos. Por lo tanto, esta estrategia de vinculación también está de alguna manera relevando a la educación artística como una forma de comunicación y de vinculación con el entorno alternativa más allá de lo que nos genera la posibilidad de comunicarnos de manera oral o escrita. A través de imágenes también tenemos que reforzar esta oportunidad. También está el logro de aprendizajes interdisciplinarios y en eso la Fundación, digamos, creo yo que ocupa un rol muy importante en nuestra sociedad porque el trabajo que se desarrolla a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos permite que nosotros involucremos el lenguaje artístico también como parte protagónica de un proceso de aprendizaje. No solamente son las asignaturas tradicionales las que enseñan, sino que nosotros en la escuela tenemos la posibilidad de enseñar utilizando distintos recursos, distintos lenguajes, dentro de los cuales el arte tiene que ser protagonista. Y asimismo también dentro de las brechas y debilidades que estos representantes de la educación artística expresaron a través del documento de la UNESCO, primero dice ahí falta de acceso a la educación artística en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y desafortunadamente esta situación es una situación que históricamente la educación artística arrastra, no solamente porque exista, por ejemplo, falta de profesores especialistas, que existen cifras que avalan esa información, especialmente en la educación pública, sino que también porque muchas veces se invisibiliza dentro del currículum escolar este protagonismo de la educación artística. Por lo tanto, son muchas variables las que desafortunadamente están muchas de ellas presentes en la educación pública, donde accede parte de la población que no posee, digamos, que no tiene todas sus necesidades en el ámbito cultural y educativo cubierto. Asimismo, también ahí dice que existe una ausencia de plataformas de difusión y orientaciones para comunicar las iniciativas focalizadas en los grupos más vulnerables de la población. Tal como señalaba recién, la Fundación
se ha puesto también como misión, y lo hizo de manera brillante en la época de pandemia, intencionar una comunicación reforzando el uso de las plataformas audiovisuales como la que estamos usando ahora. E insisto, esto no solamente debe quedar para la época de pandemia, sino que tiene que ser parte de una forma de comunicación habitual entre profesores y entre también miembros de la sociedad civil. También dice ahí que los programas de educación artística no consideran las particularidades de los diferentes territorios y sus habitantes. Aún se ejecutan, siento yo que se implementa el currículum escolar de una manera muy centralizada. Lamentablemente el currículum escolar tiene que dar una referencia, dar una hoja de ruta para todos los docentes que trabajan a través de todo Chile, pero sin embargo hay matices que este currículum escolar no es capaz de representar. Por lo tanto, creo yo también que iniciativas como las que hace la Fundación de generar proyectos y tener embajadores en regiones también nos permiten informarnos acerca de qué manera un proyecto artístico se está desarrollando, albergando las particularidades del territorio donde se están implementando. Asimismo, dice ahí también falta de incentivos para la innovación educativa y la integración de las artes en los procesos de la educación formal. Bueno, estos incentivos para la innovación habitualmente están centrados en fortalecer áreas del conocimiento más tradicionales, lenguaje, matemáticas. Por lo tanto, creo yo también que tenemos que reforzar, insisto, entre todos nosotros quienes somos parte protagónica de la educación artística, que para que haya innovación educativa tienen que estar todos participando, no puede ser un acceso solamente para unos pocos y que habitualmente son representantes de asignaturas más tradicionales. Con respecto a la formación docente, se observa una dificultad que muchos de ustedes deben estar enfrentando, que tiene que ver con cursar estudios superiores en materia de educación artística, y esta invisibilización de estos cursos artísticos tienen efectos significativos y persistentes, dice ahí, en la calidad de esta área, en la enseñanza de las regiones del país. Por ejemplo, en la zona norte de nuestro país no existe la pedagogía en artes. La mayor cantidad de formación pedagógica en artes se centra en la región metropolitana de Santiago, y en la zona sur son aproximadamente 4 o 5 universidades que imparten esta carrera. Entonces también existe una debilidad a través de qué manera los profesores que, por ejemplo, viven en la zona norte y quieren trabajar en la zona norte, ser profesores de arte, están recibiendo una formación pedagógica que también represente las necesidades del contexto o del territorio desde donde ellos provienen. También dice ahí que existe una escasez de profesores especialistas y que hace que la mayor parte de quienes están a cargo de esta asignatura sean docentes que no disponen de estudios específicos en educación artística. Bueno, de acuerdo a esto yo les puedo ofrecer una cifra que representa el porcentaje de profesores que no tienen mención en artes y que hacen clases en educación pública, y este porcentaje alcanza al 70%, a diferencia del sector particular pagado, donde es el 70% de los profesores quienes sí tienen pedagogía en artes, tienen formación específica. Entonces también ahí hay una responsabilidad con respecto a de qué manera cursos artísticos se están viendo representados en la formación de profesores, por ejemplo, de educación básica, o también en la formación de educadores de párvulos. Algunos los poseen y en otros casos no lo poseen. Con respecto a los materiales pedagógicos, también muchos miembros muchos protagonistas de la educación artística en Chile señalan que existe una brecha entre los diferentes lenguajes artísticos con ausencia de diferentes aspectos diversos, digamos, como lenguajes artísticos vinculados al arte textil, como es lo que hace Colorearte, vinculados al grabado, vinculados al modelado, vinculados a otros lenguajes artísticos más alternativos. ¿Y qué ocurre en este caso? Que los lenguajes artísticos más diversos se exponen y se trabajan en sectores educativos privados, dado que cuentan con profesores especialistas que manejan más lenguajes artísticos, a diferencia de lo que puede ocurrir en la educación pública, donde los lenguajes artísticos se ven restringidos muchas veces porque los profesores a cargo de la asignatura, no por ausencia de interés, sino por desconocimiento de otros lenguajes artísticos, no se sienten preparados para, a lo mejor, enseñar a teñir, enseñar a grabar o incluso enseñar a sacar fotografías. Por lo tanto, y para ya ir cerrando la presentación, dentro de las orientaciones para la política en educación artística que sugiere la UNESCO y que se alinean con respecto a la misión de la Fundación Colorearte, podemos mencionar los siguientes. Bueno, primero dice ahí que hay que reestructurar el lugar de la educación artística en el currículo, transversalizando sus aprendizajes hacia otras disciplinas con respecto a la pertinencia de trabajar más que por asignaturas y por áreas de conocimiento, la pertinencia de trabajar por proyectos. De hecho, nosotros mismos
al pensar, nosotros no pensamos por asignaturas, ni tomamos decisiones por asignaturas, nosotros tomamos decisiones considerando distintas experiencias que hemos tenido en nuestra vida, y esas experiencias son finalmente proyectos. Por lo tanto, la educación artística es parte explícita o incluso implícita de todas las tomas de decisiones que nosotros a diario ejecutamos como adultos, y por qué no intencionarlo desde primera infancia. Asimismo, también otra oportunidad es combatir la desigualdad en el acceso a la educación artística, focalizando recursos humanos y materiales en las localidades más vulnerables. Y en eso la Fundación también ha hecho mucho énfasis, especialmente en tener, insisto, embajadores de la Fundación Colorearte en distintas regiones, que permitan también ellos son quienes más conocen la realidad de su zona, por lo tanto, ellos también van a saber intencionar y democratizar el acceso a la educación artística, no solamente a través del arte textil, a través del shibori, sino que también a través de la contextualización de lo que nosotros como fundación ofrecemos y lo que requiere la zona en donde se van a implementar estos proyectos. Asimismo, también dice ahí, se tiene que intencionar el uso de recursos tangibles, intangibles, provenientes del entorno natural y cultural en el cual la comunidad educativa se encuentra. Y en eso la Fundación también ha hecho un trabajo destacable, vinculando especialmente los últimos proyectos que han desarrollado, vinculados con semillas, vinculados con los hongos, vinculándolo también con el entorno natural, en donde muchas veces se insertan estos proyectos. Por lo tanto, es indudable también que estas son distintas oportunidades que la educación artística nos da para trabajar más allá de lo que puede ocurrir en una sala de clases cerrado en 4 paredes, sentado en una mesa. Así también tenemos que proveer de canales de comunicación y discusión continua en torno a la educación artística que contemplen las voces de los diversos agentes involucrados. Y en esto yo, bueno, llevo mucho tiempo trabajando en educación artística. Yo soy una fiel defensora también de los profesores y profesoras, dado que habitualmente se les invisibiliza al momento de generar propuestas o tomar decisiones con respecto a las asignaturas que imparten. Entonces siento yo también que estos canales de comunicación, como el que estamos ahora experimentando, permite también que se visibilicen las voces y las necesidades de los protagonistas de la educación, que además de los niños y niñas también son los profesores. Es necesario también proveer de instancias de capacitación permanente de los equipos pedagógicos de la educación artística. Aquí también la Fundación se hace presente a través de la aventura de aprendizaje, pero asimismo también existen muy pocas instancias de capacitación, a mí me consta, por la experiencia que yo tengo haciendo clases en educación superior. Por lo tanto, siento también que esta es una oportunidad y por qué no marcar un punto de inflexión en cuanto a qué es lo que nosotros como formadores queremos ofrecer a los profesores, pero también qué es lo que los profesores necesitan. Así que también es una oportunidad para que desde ustedes mismos emerjan posibles propuestas de hacia dónde dirigir estos procesos de capacitación. También tenemos que explorar en conjunto con los educadores formas de compatibilizar la labor creativa con el espacio docente. Y aquí también tenemos que redefinir el rol del docente en la escuela, más allá de un ejecutor de un currículum, más allá de un promotor de funciones administrativas. El profesor es un educador desde que entra a la escuela, ni siquiera desde que entra a la escuela, desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta. Por lo tanto, también ahí tenemos que en conjunto, tenemos que entre ustedes y nosotros compatibilizar no solamente su labor administrativa y curricular, tenemos que compatibilizarla con una labor creativa que tiene que estar de forma constante siendo valorada y reivindicada. Y también tenemos que desarrollar alianzas y programas que activen los itinerarios de la educación artística con el ámbito de la educación formal. En eso también la Fundación desarrolló un trabajo muy importante. Y también tenemos que potenciar las capacidades de los estudiantes desde un punto de vista integral, desarrollándolos en el ámbito cognitivo, conductual y socioemocional. La educación artística no solamente se restringe a un trabajo de manualidades, la educación artística no solamente se restringe a un trabajo técnico, la educación artística es un espacio de aprendizaje y es una experiencia que potencia el desarrollo cognitivo. También permite fortalecer habilidades conductuales, habilidades sociales y especialmente en pandemia, y eso no cabe duda, todo lo que es el trabajo artístico ha sido un espacio de contención, especialmente en aspectos socioemocionales. Para finalizar, Fundación Colorearte desarrolla un aporte sistemático en cuanto al fortalecimiento de la educación artística. Asimismo, también Fundación Colorearte desarrolla aprendizajes desde y a través de las artes. ¿Qué significa desde y a través de las artes? Lo hace desde las artes porque es una fundación que tiene un lenguaje artístico visible, que es el arte textil, que es el shibori, y pretende también llevar este lenguaje artístico desde Arica a Punta Arenas para que sea también reivindicado como parte de un proceso
de enseñanza artística más allá de lo tradicional, y a través de las artes, porque también usa las artes como una forma de aprender otras asignaturas. Por lo tanto, se puede trabajar como disciplina y también las artes se pueden trabajar como un recurso de apoyo para otras experiencias de aprendizaje. Fundación Colorearte también aporta a reforzar habilidades sociales tales como la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, que eso está además también reforzarlo porque considero que todos quienes hemos trabajado en proyectos de este tipo lo sabemos. Y así también Fundación Colorearte invita al docente a ser protagonista de una aventura de aprendizaje desde las artes. Y para finalizar, y a propósito también de lo que la UNESCO ha desarrollado de manera destacada, considerando la voz de más de 120 representantes de la educación, la cultura y de la sociedad, los quiero dejar a ustedes también invitados para que entre el 23 y el 27 de mayo se unan a la Semana de la Educación Artística. La Semana de la Educación Artística se viene desarrollando, como bien dice ahí, hace más de 10 años, y considero yo también que es un momento para que todos los embajadores de Colorearte, para quienes han participado en proyectos vinculados a la fundación, utilicen este espacio de comunicación también para que la gente conozca lo que han hecho. Si no aprovechan estas plataformas, son muy pocas las personas que vamos a saber qué es lo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, tomen nota. Entre el 23 y 27 de mayo quiero verlos a ustedes también exponiendo sus trabajos, y por supuesto también la Fundación adhiere esta Semana a la Educación Artística y hará lo suyo también participando de manera activa. Muchas gracias.